Estimados colegas, el presente video tiene como propósito fundamental mostrar paso a paso la elaboración del estado de flujo de efectivo. El estado de flujo de efectivo muestra la capacidad que tiene la empresa para generar efectivo o sus equivalentes de efectivo. Para la elaboración del estado de flujo de efectivo necesitamos el estado de situación financiera. El caso nos plantea un corte el 31 de diciembre del año 2012. El estado de resultados. Y también necesitamos identificar las partidas virtuales que se generaron en el periodo, en nuestro caso, año 2012. Las partidas virtuales son registros contables que no representan ingresos o salidas de efectivo. Así, por ejemplo, depreciaciones, amortizaciones, la provisión de cuentas incobrables, el gasto deterioro, la provisión de beneficios sociales. En el caso de beneficios sociales debemos considerar todos aquellos valores que todavía no han sido cancelados a los trabajadores al cierre del ejercicio económico. El caso también nos presenta una combinación de negocios. El negocio inicialmente estaba a nombre del señor Fabián Galindo. El 1 de enero del año 2012, el señor Fabián Galindo aporta a la entidad todos sus activos, es decir, clientes, inventarios, propiedad, planta y equipo, propiedades de inversión. También realiza la transferencia de todos sus pasivos, proveedores, préstamos bancarios, otras cuentas por pagar. La diferencia de los activos y los pasivos fue contabilizada en la cuenta patrimonial de aportes para futuras capitalizaciones. Ahora tenemos aquí nuestra hoja de trabajo en la cual vamos a preparar el estado financiero, el flujo de efectivo. Lo que primero hacemos es detallar todas las cuentas contables del estado de situación financiera y del estado de resultados. Ingresamos los saldos. Como vamos a preparar el estado de flujo de efectivo del año 2012, primero ingresamos el periodo respectivo. Posteriormente ingresamos el periodo inmediato anterior, es decir, año 2011. Esto lo hacemos con el estado de situación financiera. En el caso del estado de resultados, únicamente se requiere el ingreso de los saldos del periodo para realizar el estado de flujo de efectivo. En nuestro caso, año 2012. Como pueden observar, el año 2011 se encuentra en cero. La variación la obtenemos restando año 2012, año de análisis, menos el año inmediato anterior, en nuestro ejercicio, año 2011. Aplicamos la fórmula para todo el activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos y gastos. De esta manera nosotros obtenemos la variación de un año a otro. El siguiente paso es realizar los ajustes y eliminaciones. Los ajustes y eliminaciones lo vamos a hacer de las partidas virtuales. Recuerden que habíamos manifestado que una partida virtual es un registro contable que no representa ingresos o salidas de efectivo. Como habíamos citado ejemplos, tenemos las depreciaciones, amortizaciones, provisiones, entre otros. Vamos a revisar los datos que nos plantea el ejercicio. Tenemos nosotros aquí información adicional, todas las partidas virtuales, todas aquellas rubros, transacciones que no tuvieron ingresos o salidas de efectivo. Entonces vamos a proceder a realizar la eliminación. El total de la partida virtual que afectó al resultado es de $6,800. Entonces vamos a acreditar en este caso los $6,800. ¿Y por qué acreditamos? Vamos a citar un ejemplo. El gasto de depreciación, inicialmente el registro es
gasto de depreciación contra depreciación acumulada. En el flujo de efectivo lo que buscamos es eliminar esa transacción porque no tuvo ningún ingreso o salida de efectivo. ¿Cómo eliminamos esa transacción? Reversando. Pero ese reverso debe ser afectado únicamente en la hoja de trabajo. El reverso sería depreciación acumulada contra gasto. Por eso nosotros estamos afectando el total de los gastos virtuales, es decir, $6,800. Debitamos las cuentas respectivas. Así, por ejemplo, tenemos que el gasto de depreciación fue $1,299. Nuestro flujo de efectivo debitamos 1,299. La provisión de cuentas incobrables 2,717,58. Eliminamos la provisión respectiva. El reavalúo de propiedad, planta y equipo. ¿Cuál fue el asiento original? El asiento original fue el incremento por un lado de propiedad, planta y equipo, y por el otro lado tuvo una afectación a una cuenta patrimonial denominada reserva por valuación. Entonces tenemos que eliminar también esa transacción. Debitamos reserva por valuación, reversamos el asiento y reversamos también la cuenta de propiedad y equipo. Ustedes visualizan otro valor porque está compuesto de dos transacciones. Como ustedes pueden ver, por un lado tenemos el reavalúo, pero también tenemos el aporte que hizo el señor Fabián Galindo. De esta manera tenemos que ir eliminando todas las transacciones que no involucran ingresos o salidas de efectivo. Es importante también considerar el estado de resultados. En el año 2012 se calcula y se determina el impuesto a la renta, la participación laboral. Pero si son del año 2012, el pago efectivo, la salida del dinero, se lo va a hacer en el año 2013. Por lo tanto, también debe ser reversado. Acreditamos en el estado de resultados la participación laboral y debitamos de la cuenta del pasivo 15% participación laboral. Exactamente lo mismo hacemos con el impuesto a la renta. Los resultados del periodo, de la misma manera, afectamos el resultado versus la acumulación en el patrimonio y también la transferencia del resultado del ejercicio con resultados acumulados. De esta manera vamos eliminando. Como se están reversando las transacciones, aquí tenemos otro sistema de verificación. Es importante que siempre se compruebe que los débitos de las eliminaciones sean igual a los créditos de dichas eliminaciones. Una vez que hemos eliminado todas las partidas virtuales, procedemos a establecer la variación ajustada. Para la variación ajustada tomamos en cuenta la siguiente estructura. Para los activos, la variación, vamos a incrementar o sumar los débitos, restar los créditos y así obtenemos nosotros la variación ajustada. Recordemos, en el activo, variación más débito menos crédito igual variación ajustada. Para los pasivos y el patrimonio vamos a aplicar la siguiente fórmula. Variación más crédito menos débito nos da como resultado variación ajustada. Vamos a repetir. Para pasivos y patrimonio partimos de la variación, vamos a sumar los créditos o el haber y restamos los débitos. De esa manera obtenemos la variación ajustada. En el estado de resultados también vamos a hacer exactamente lo mismo. La variación más los créditos o el haber y menos los débitos o debe.
Una vez que hemos obtenido la variación ajustada, el siguiente paso es hacer una clasificación entre fuentes y usos. Aquí existe una regla principal para definir qué es una fuente y qué es un uso. Vamos a dar esa regla y posteriormente realizaremos el análisis de por qué es fuente y por qué es uso. En el caso de los activos, cuando la variación o el saldo que tenemos aquí es positivo, como en este caso, lo vamos a ubicar como uso. Si la variación es negativa, lo colocamos como fuente. Un aspecto principal a considerar es que en fuentes y usos, en estas dos columnas, siempre vamos a ingresar valores absolutos, es decir, sin signos negativos. Si la variación de otras cuentas por cobrar fuese signo negativo en la variación ajustada, deberíamos ponerle en fuentes, pero en valores absolutos, es decir, sin el signo negativo. El ejemplo aquí nos da que la variación es positiva, por ende lo colocamos en usos. Para el caso de pasivos y patrimonio, funciona de la siguiente manera. Si la variación es positiva, el saldo es positivo, lo colocamos en fuentes. En el caso de ser negativo, lo colocamos en usos. Pero mire, aquí lo ponemos en valores absolutos, es decir, no transferimos el signo negativo. Exactamente lo mismo procede con el estado, con las cuentas de patrimonio, perdón. En el estado de resultados tenemos que analizar todas aquellas cuentas de ingresos, como en el caso de las ventas, las vamos a colocar en fuentes, y los gastos y el costo de ventas los vamos a colocar en usos. Aquí nosotros tenemos otro sistema de validación. La diferencia existente entre fuentes y usos nos debe dar igual a la variación que tenemos nosotros en efectivo y equivalentes de efectivo. Como ustedes pueden ver, la variación solo de la cuenta de efectivo y equivalente de efectivo no se transfieren para eliminaciones, variación ajustada y fuentes sin usos. Estamos con estas celdas vacías, solo para el caso de efectivo y equivalentes de efectivo. Por lo tanto, la variación de efectivo y equivalentes de efectivo tiene que ser igual a la variación existente entre usos y fuentes. Así podemos ver 2197, 2197. El siguiente caso es llenar la columna de flujo de efectivo. Aquí existe una regla muy sencilla. Todo lo que está en el campo de usos, en la celda de usos, en la columna usos, lo pasamos al flujo de efectivo con saldo negativo. Y todo lo que esté en fuente lo pasamos con valores positivos. Así tenemos, por ejemplo, $36,000 tenemos en uso, por lo tanto pasa al flujo de efectivo con signo negativo. Acá tenemos un ejemplo donde tenemos $18,000 en fuentes, pasa con signo positivo. Esto lo aplicamos para el estado de situación financiera, es decir, activos, pasivos y patrimonio, y también para el estado de resultados, ingresos, costos y gastos. Todo lo que esté en usos va a ir con signo negativo en flujo de efectivo, y todo lo que esté en fuentes se va a transferir con saldo positivo. El siguiente paso es realizar la clasificación por actividades. Recordemos que en el estado de flujo de efectivo tenemos tres actividades: operación, inversión, financiamiento. Las actividades de operación van a estar distribuidas o divididas en tres clases:
el efectivo recibido de clientes, el efectivo pagado a proveedores y empleados y otros. También tenemos las actividades de inversión y financiamiento. En este momento están colocadas unas fórmulas que realizan la evaluación con el tipo de actividad. Si está la palabra clientes en actividad, el saldo del flujo de efectivo de la celda del flujo de efectivo lo va a colocar automáticamente con lo relacionado, es decir, clientes. Lo mismo en el caso de proveedores. Si son actividades de inversión, lo va a colocar en los campos respectivos. Perdón. Los saldos transferidos a cada una de las operaciones tienen que ir con su signo propio, es decir, en el caso de clientes tenemos que el saldo del flujo de efectivo es menos $36,000. Al ser clientes está relacionado obviamente con las actividades de operación y bajo la clasificación de efectivo recibido de clientes, miren, conservamos el signo. El impuesto a la renta. ¿Por qué lo hemos colocado en el efectivo recibido de clientes? Pusimos el impuesto a la renta dentro de la actividad de clientes para mostrar cómo operan las fórmulas establecidas en la hoja de Excel. El momento en que cambiamos el tipo de actividad, no cliente, sino varios, vamos a ver cómo el saldo de la cuenta que se mantenía en el campo de efectivo recibido de clientes se va a transferir a otros automáticamente. Ustedes pueden observar. Entonces, para que exista una adecuada clasificación por operaciones, lo que es importante es que a cada cuenta vayamos definiendo correctamente si es operación, inversión o financiamiento. Recuerden que siempre dentro de las actividades operativas vamos a tener una subclasificación: efectivo recibido de clientes, pagado a proveedores y empleados u otros. El momento en que colocamos varios en la actividad, el saldo se transfirió a otros. Una vez que nosotros hemos detallado la actividad adecuadamente de cada una de las partidas o cuentas, automáticamente vamos a tener estos totales. Aquí ya podemos comenzar a interpretar la información que nos brinda este papel de trabajo. Nos dice que el efectivo recibido de clientes en el año ha sido de $92,200. El efectivo pagado a proveedores, $98,000. Miren, por un lado recaudamos por nuestras ventas con nuestros clientes $92,000. Sin embargo, hemos pagado a nuestros proveedores $98,000. Ya podríamos ahí tomar decisiones. De pronto el tiempo de realización del inventario es muy largo. El de recuperación de la cartera también tendríamos que evaluar. Un negocio idóneo debería tener mayor recuperación del efectivo recibido de clientes. En cuanto al impuesto a la renta, que está en el campo de otros, tenemos que en el año se ha pagado $1,366,91. Aquí tenemos otro aspecto importante. Cuando tenemos saldo positivo, significa que el dinero ha ingresado a la entidad. Saldo negativo es que el dinero ha salido de la entidad. Por esa razón, $92,000 han ingresado por el efectivo recibido de clientes, $98,000 han salido para pagos a proveedores y empleados. Por eso está en signo negativo.
Si analizamos nosotros el saldo del campo de otros, podemos ver que se encuentra en positivo. Está compuesto por el impuesto a la renta anticipado, las retenciones de nuestros clientes, y por otro lado también tenemos las retenciones que nosotros hicimos a nuestros proveedores. Como ustedes pueden ver, las retenciones realizadas a nuestros proveedores no constituyen para nosotros un impago del impuesto a la renta, sino más bien es el pago anticipado que realizan nuestros proveedores. Nosotros le estamos pagando a nuestros proveedores anticipadamente su impuesto a la renta. Por ende, aquí la actividad no debería ser varios, sino proveedores. Ustedes pueden ver cómo se transfirió automáticamente del campo de otros hacia proveedores y empleados. Vamos a observar al final. Mire, saldo negativo. ¿Qué significa? Que en el año se ha pagado, ha salido de la entidad $995 por concepto de pago del impuesto a la renta. En actividades de inversión, al estar en signo negativo, significa que hemos adquirido propiedades de inversión. El momento en que nosotros adquirimos propiedades de inversión, el dinero sale o egresa de la entidad. Es una salida de efectivo, por eso está en signo negativo. Dentro de las actividades de financiamiento tenemos que el saldo es positivo. ¿Qué significa? Que instituciones financieras nos realizaron préstamos. Alguna institución financiera nos prestó $12,400. El siguiente campo tenemos variación de bancos. Si nosotros sumamos todos los valores que tenemos en las distintas actividades, nos debe dar la variación exactamente a la inicial, que es la variación de efectivo y equivalentes de efectivo. Como se puede observar, la variación de efectivo y equivalentes de efectivo es 2.197,46, y la variación de bancos, la sumatoria entre las distintas actividades, es 2.197,46. En la parte inferior se realiza también un cálculo importante, es la sumatoria de las actividades operativas. Es decir, el flujo de la operación nos dio como resultado menos $4.682. No se hizo una gestión eficiente. Para nosotros poder cancelar a los proveedores, tuvimos que recurrir a un financiamiento. Con este financiamiento se pudo cancelar el déficit del efectivo recibido de clientes versus el pago a proveedores, impuesto a la renta y la compra del activo de inversión. Finalmente tenemos la conciliación de la utilidad. Aquí aplicamos una fórmula muy sencilla. Lo que hacemos es sumar todo lo que se encuentra en las actividades operativas. Establecemos la fórmula para activos, pasivos, patrimonio y el estado de resultados. Y como ustedes pueden ver, el resultado nos debe dar exactamente el mismo del análisis que realizamos anteriormente. 4.682,60, 4.682,60. Una vez que hemos llenado nosotros nuestro papel de trabajo, ya es muy fácil elaborar el estado de flujo de efectivo. Recuerden, todo estado financiero debe ser comparativo. Por términos ilustrativos, nosotros preparamos únicamente el año 2012. El efectivo recibido de clientes, $92,000, está atado a nuestro papel de trabajo, $92,000. Separado por cada actividad, estamos en las actividades de operación. Efectivo pagado a proveedores empleados, $95,900.
en el flujo de efectivo en el papel de trabajo $95,000. En el estado financiero tenemos impuesto a la renta pagado $995, en la hoja de trabajo 995. Si es necesario podríamos ir agregando partidas, cuentas e ir haciendo los enlaces necesarios. En el caso de las actividades de inversión tenemos la adquisición de propiedades de inversión 5.597, que proviene de las actividades de inversión 5.597. Conservamos los signos. En el caso de las actividades de financiamiento tenemos el efectivo proveniente de préstamos bancarios $12,000, que tenemos en nuestro papel de trabajo actividades de financiamiento $12,000. Sumamos el resultado de todas las actividades. Tenemos la sumatoria de las actividades de operación, de las actividades de inversión y de las actividades de financiamiento. Como resultado nos debe dar igual a la variación del efectivo y equivalentes de efectivo. Recordemos, 2.197,46, y si revisamos nuestro papel de trabajo tenemos que la variación del efectivo y equivalentes de efectivo es 2.197,46. Esta cifra se controlaba en varios campos o celdas. Finalmente lo que vamos a hacer es sumar o restar el efectivo del inicio del año. Si nosotros vemos en el estado de situación financiera, el saldo inicial del año 2012 constituye el final del año 2011. Por lo tanto, 197,48 centavos. Si nosotros en este caso sumamos los 197,48 centavos, nos va a dar el efectivo y equivalentes de efectivo al final del año. Diciembre 2012, el efectivo y equivalentes de efectivo de acuerdo al estado de flujo de efectivo es 2.394, y si nosotros verificamos y comprobamos en el estado de situación financiera, de la misma manera tenemos 2.394. Para hacer un recuento de todo lo visto, necesitamos como insumos para elaborar el estado de situación, para el estado de flujo de efectivo, necesitamos el estado de situación financiera, el estado de resultados, necesitamos identificar las partidas virtuales. En la hoja de trabajo colocamos todo el estado de situación financiera, activos, pasivos, patrimonio, el estado de resultados. En el caso del estado de situación financiera es necesario tenerlo comparativo, en el caso del estado de resultados no. Determinamos la variación restando el año de análisis menos el ejercicio inmediato anterior. Procedemos con los ajustes y eliminaciones. Procedemos a establecer la variación ajustada tomando en consideración la particularidad que tienen los activos o el tratamiento que tienen los activos, pasivos, patrimonio y el estado de resultados. Clasificamos en fuentes y usos. Colocamos en este campo flujo de efectivo todo lo que son usos con saldo negativo, fuentes como en este caso saldo positivo. Tenemos la verificación respectiva con la variación de efectivo y equivalentes de efectivo. Realizamos la clasificación en actividades de operación, inversión y financiamiento. Lo que es importante es que ustedes verifiquen por favor la correcta asignación de la actividad a cada una de las cuentas. Determinamos la variación de bancos, que es la sumatoria de todas las actividades y que es exactamente igual a nuestras comprobaciones que hicimos
o el efectivo a la variación del efectivo y equivalentes de efectivo. En el caso de la conciliación con la utilidad, lo que hacemos es poner una sumatoria únicamente a las actividades de operación. Una vez que ya tenemos listo nuestro papel de trabajo, procedemos a la elaboración del estado de flujo de efectivo con los valores que constan en nuestra matriz, en nuestra hoja de trabajo. Les agradezco mucho por su atención prestada. Si existe cualquier inquietud, estamos prestos a solventarlas. Por favor, realicen sus comentarios en la sección pertinente para preguntas y respuestas. Gracias.